las cosas que nos puedes ofrecer. Atado estaba yo, pero al darme tu visión me liberé. Nos demuestras tu amor, permitirnos vivir otro día más. Y quiero solo orar, agradeciéndote la vida que me das. En ti siempre puedo ver una oportunidad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Es tu gran fidelidad, es tu amor y tu bondad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Ser como Cristo. El Padre desea que todos lleguemos a ser como Cristo, y el camino inicia con nuestro arrepentimiento y perdón de pecados, pero ahí inicia el camino de la perfección. Continúa hasta que seas como Él. Ser como Cristo. Editorial Pan de Vida. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová, un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobro. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana, Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobro mi corazón. Bien, vamos a la palabra del Señor. Continuamos con este recorrido que el pueblo de Israel realizó de Egipto al Sinaí. Y estamos viendo 10 estaciones: Sucot, Etam, Pijajirot, Mara, Elim, desierto de Sin. Y en el capítulo 17 del libro de Éxodo, la escritura señala que llegaron a un lugar llamado Refidim. Era un lugar cercano al monte Sinaí. Y allá acontecieron varias cosas. Y estas cosas que acontecieron manifestaron las situaciones internas que este pueblo tenía. Recordemos que en este camino Dios los estaba llevando por ciertos lugares para que ellos comprendieran la importancia de ser transformados, porque había una tierra extraordinaria donde Dios los iba a llevar. Iba a un lugar en donde habría cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a sus antepasados. Sin embargo, el pueblo tenía que estar listo para llegar allá. Y como vimos la vez anterior, en el lugar llamado Mara, brotó la amargura que había en sus corazones. Después salir por el desierto de Sin, brotó también la falta de confianza en Dios cuando el Señor les dijo, solamente tomen el alimento del día, el maná del día. Pero hubo personas que tomaron de más, quizás por desconfiar o por no saber si al siguiente día habría nuevamente alimento. Pero ahora aquí en Refidim, la palabra del Señor nos dice que tuvieron sed. Nuevamente tuvieron sed y empezaron a quejarse y empezaron a reclamarle a Moisés, al grado que dice la Escritura que estaban a punto de apedrearlo. O sea que ya esto iba subiendo de tono, iba subiendo de nivel, la inconformidad, la insatisfacción de estas personas. Y Dios tenía que llevarlos por un punto de transformación donde ellos pudieran aprender a lidiar
con situaciones como las que estaban viviendo. Es decir, aprender a vivir bajo la presión de las circunstancias, por más duras que fueran. Y ahí la Biblia nos dice que entonces Dios clamó al Señor y el Señor le dio una solución. El Señor hizo un milagro. Y el milagro fue que Dios le dijo a Moisés, toma la vara y pégale a una roca, a la peña de Oreb, y cuando le pegues a la peña, entonces saldrá agua y podrá beber el pueblo de Israel. Y así le hizo Moisés, le pegó a la vara conforme a la instrucción del Señor. Y déjame decirte que eso fue un milagro, fue un evento sobrenatural, porque nuestra lógica puede decir cómo es que con pegarle a la piedra puede salir agua. Bueno, realmente eso ocurrió porque esto debe recordarnos que Dios tiene el poder para manifestar su amor, su misericordia, para hacer milagros sin importar las circunstancias que nosotros estemos viviendo. Pero detrás de ese golpe a la piedra hay una verdad espiritual muy profunda. Este pueblo estaba pasando por una sed impresionante en el desierto. Y en esa sed impresionante en el desierto, Dios hizo este milagro de que le pegara a Moisés a la roca, saliera agua, y todo aquel pueblo pudo beber. En el libro de Corintios, en la carta a los Corintios, Pablo señala, ahora en el Nuevo Testamento, que aquella roca a la que Moisés le pegó era nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es una figura de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, o el precio de nuestra paz, fue sobre Él. Fíjate cómo se relacionan estas palabras. Porque al hablar de que los israelitas estaban a punto de apedrear a Moisés, Moisés era el pastor de aquella congregación, era el líder de aquella congregación. Habla de un acto de rebeldía o de rebelión que se estaba manifestando en esas circunstancias. Rebelión contra la autoridad de Dios, rebelión contra el hombre que Dios había puesto como autoridad. Y Dios tenía que limar esas asperezas en el pueblo de Israel, porque debemos recordar que la raíz de toda rebelión está en Satanás. El primer ser en rebelarse precisamente fue un ángel llamado Luzbel, que allá en la eternidad conspiró contra el trono de Dios y fue desechado junto con la tercera parte de los ángeles, de manera que toda raíz de rebelión está en Satanás, y Dios tenía que tratar con este pueblo para quitar toda raíz de rebelión, para que ellos pudieran comprender la importancia de someterse a la autoridad de Dios. Y la autoridad debe ser reconocida en el corazón, debemos obedecer a Dios con todo nuestro corazón, y por eso a veces en el camino nosotros tenemos que aprender. Hebreos capítulo 5 nos enseña que Jesús aprendió obediencia, y esta frase es profunda, porque Jesús es el Hijo de Dios. Al estar en el cielo, los ángeles le servían. Dice Juan capítulo 1 que Él junto con el Padre crearon todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Pero cuando Él tomó forma de hombre, tuvo que aprender a obedecer a su padrastro llamado José, tuvo que aprender a obedecer a María, tuvo que aprender a ponerse bajo la autoridad de un hombre llamado Juan el Bautista, donde por eso Hebreos 5 dice que Él aprendió obediencia, y todos nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender obediencia. Entonces, aquella roca a la que le pegó Moisés es una figura de Cristo, porque la Biblia dice que Jesús fue herido por nuestras rebeliones y que el pago por nuestra paz, o sea, que nosotros tuviéramos paz, fue sobre Él, el castigo fue sobre Él. Por eso Romanos nos dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que dice el libro de Romanos. Y también dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y la palabra paz, fíjate bien, la palabra paz es el vocablo shalom. Y shalom no solamente significa paz, sino que también significa relaciones armónicas, relaciones de paz. Necesitamos tener paz con nosotros mismos, tener paz en nuestro matrimonio, paz en nuestra familia, pero sobre todo tener paz con Dios. Y eso lo dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquella roca a la que le golpearon les dio agua, y esto nos recuerda lo que pasó en la cruz cuando Jesús fue crucificado.
La Escritura nos enseña que se acercó un soldado y enterró su lanza sobre su costado y de su costado brotó agua. Y esto nos recuerda aquel acontecimiento y nos remite a que nuestra paz es posible a través de Cristo Jesús. Nuestra paz es posible a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez, como el pueblo de Israel, estamos en un desierto, atravesando situaciones difíciles, complicadas, pero a veces podemos estar en desiertos o en desafíos, pero al tener paz en el corazón, seguimos adelante, seguimos avanzando, confiando en el Señor. El problema es cuando no hay paz. El problema es cuando enfrentamos esos desafíos y no tenemos paz. Y esa falta de paz nos trae incertidumbre, nos trae desánimo, nos trae caminando en círculos, cuando la solución o la respuesta para salir de ese problema se llama Jesucristo. Es importante que recibamos la paz que nos da el Señor, porque la Biblia lo muestra a Él como el príncipe de paz. ¿Quieres tener paz en tu corazón? A través de Cristo Jesús la puedes tener. Así como aquel pueblo recibió agua en el desierto, hoy tú también puedes recibir el agua viva que proviene de nuestro Señor Jesucristo. En cierta ocasión Jesús se encontró con una mujer en un pozo a la salida de una ciudad llamada Samaria, y aquella mujer venía por agua a ese pozo y Jesús le pidió agua, y esta mujer samaritana le dijo a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que me des de beber? Y Jesús le dijo: si tú supieras quién te está pidiendo, le pedirías y él te daría agua viva. Y entonces la mujer le dijo: tú no tienes un recipiente para sacar agua del pozo, ¿cómo es que me darás agua? Y entonces Jesús le habló diciendo que Él era el agua viva y que todo el que bebiera de esa agua viva jamás volverá a tener sed, porque esta agua que habrá de beber se convertirá en una fuente dentro de la persona que salta para vida eterna. Y eso es relacionado al Espíritu Santo. Por eso en Juan capítulo 7, el Señor dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo relacionándose o refiriéndose al Espíritu Santo que habría de venir. O sea que Cristo es el agua viva, que cuando lo recibimos en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y Él es quien nos llena o nos satisface con el agua que nosotros necesitamos. El salmista expresó en cierta ocasión: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y el salmista se veía a sí mismo como un ciervo en el campo, bramando, pegando gritos, desesperado porque no encuentra agua. Y así como él escuchaba a grandes distancias el grito del ciervo, del venado que estaba gritando, él mismo se comparaba a aquel ciervo cuando no se sentía pleno. Y entonces añade: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Él entendía, el salmista, que la única forma en que podía ser satisfecha su necesidad interna, su necesidad espiritual, era a través del Señor. Y eso que el salmista entendió, nosotros podemos comprenderlo y saber que en Cristo Jesús podemos recibir esa agua que necesitamos. Inmediatamente después, en Éxodo capítulo 17, dice que en ese lugar, después de beber agua, se presentó una batalla. Dice la Escritura que vinieron un pueblo conocido como los amalecitas, cuyo rey se llamaba Amalec, por eso amalecitas. Entonces fíjate cómo Dios provocó en ellos que tuvieran sed para que bebieran, porque venía una batalla. Es importante que nosotros bebamos de esa fuente inagotable de agua que es nuestro Señor Jesucristo, porque hay batallas que enfrentar. Y si nosotros no bebemos de esa agua, corremos el riesgo de perder en el camino. La palabra dice que vinieron los amalecitas, y hay algunas referencias acerca de los amalecitas que nosotros encontramos en la palabra. Por ejemplo, la forma en que los amalecitas atacaban es en dos formas. Número uno, cuando el pueblo estaba cansado. O sea, cuando está el cansancio espiritual, cansancio físico, cansancio emocional, allí aparece Amalec. Y Amalec aparece para detenerte en el camino. Aparece para que tú no avances hacia el propósito de Dios para tu vida. Israel iba a Canaán
Israel iba a esa tierra donde Dios cumpliría sus promesas. Y hay unas promesas que Dios quiere cumplir en cada uno de nosotros, llámese matrimonio, llámese familia, llámese propósito, una serie de cosas que Dios tiene para ti y para mí. Pero cuando estamos cansados aparece Amalek. Aparece cuando estás cansado, no aparece en tu momento fuerte, no aparece cuando estás en tu mejor momento, aparece cuando estás cansado, cuando estás desanimado. Y la segunda característica de Amalek, dice la Escritura, es que pega por la retaguardia, o sea, es traicionero Amalek, te da por donde tú no puedes ver. Y aquí es bien interesante tomar nota de este punto. Esto nos habla de la importancia de que nosotros debemos estar atentos a lo que pasa en el matrimonio, a lo que pasa con nuestros hijos, a lo que ocurre a nuestro alrededor, porque podría ser que nosotros estamos trabajando mucho, fuertemente, para sacar adelante a nuestra familia, para suplir las necesidades de nuestra familia, para pagar la colegiatura, para ciertas cosas que ellos necesitan, pero no nos damos cuenta que por la retaguardia, Amalek está sembrando cizaña en el corazón de nuestros hijos, está poniendo imágenes que no deben ver en internet, en las redes sociales, está sembrando en ellos una cultura que no es apropiada, unos pensamientos o doctrinas o ideologías contrarias al fundamento de la palabra, al fundamento que encontramos en la palabra del Señor. Entonces ahí aparece Amalek y llega el momento en que tú te cansas de trabajar, te cansas de esforzarte y de pronto volteas y te encuentras con un panorama en tu casa, un panorama que de pronto puede ser terrible, puede ser desolador, puede ser desesperanzador y tú dices, de nada sirve que esté esforzándome, trabajando para sacar adelante a mi familia y mira lo que estaba ocurriendo. Por eso es importante beber agua en la roca, por eso es importante buscar en el Señor esa agua viva para que nos mantenga nutridos en el camino, para que nos mantenga fortalecidos y para que Amalek no pueda ni desanimarnos ni llegar por la retaguardia. Hay una parábola que Jesús contó y es la parábola del trigo y la cizaña. Y relata esta parábola que un hombre sembró buena semilla en su campo, sembró buena semilla. Más adelante, cuando habla de los hijos de Dios, habla de que ellos son la buena semilla. Tú y yo debemos ser esa buena semilla, que fuimos sembrados en este campo llamado tierra. Pero dice la palabra que Jesús mencionó en esa parábola que cuando los hombres dormían, vino el malo y sembró cizaña. ¿Cuándo se sembró? Cuando los hombres dormían. ¿Y qué significa que los hombres dormían? En ese contexto es que en la noche, mientras estaban dormidos, alguien vino y puso la semilla. Pero en el contextualizándolo, a lo que venimos hablando, estar dormido significa que no estás despierto en el espíritu, que tu espíritu está dormido, que no estás atento a la palabra de Dios, que no estás atento a la voz del Señor, que espiritualmente te encuentras desenfocado, desconectado. Si vives, si trabajas, si te esfuerzas, si cumples en tu casa con tus obligaciones, pero espiritualmente estás dormido. Y cuando estás espiritualmente dormido es cuando aparece el enemigo y pone cizaña. Cizaña en el matrimonio, cizaña en los hijos, cizaña en el trabajo, cizaña en cualquier área de tu vida. El punto es que la semilla, aquella gente no se dio cuenta de esa mala semilla hasta que brotó el fruto, hasta que el fruto apareció. Y entonces, en el contexto judío, o en el contexto de allá del oriente, del Medio Oriente, la cizaña y el trigo tienen mucho parecido. Nada más que el trigo es dorado y la cizaña es oscura. Se parecen mucho, pero no son lo mismo. Hay cierta diferencia, hay ciertas características que hacen una diferencia entre uno y lo otro. Pero el punto es que hasta que brotó la planta, es cuando la gente se dio cuenta. Quiere decir que esa semilla estuvo un tiempo, esa semilla echó raíces, de pronto empezó a brotar, la planta parecía igual, la planta de trigo y la planta de la cizaña, hasta que apareció el fruto. Era semejante el trigo con la cizaña, pero el fruto marcó la diferencia. Y esto habla de que un tiempo después de que quedaran dormidos. Si por alguna razón te quedaste dormido en el camino y apareció cizaña en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, tienes que despertar. Tienes que buscar en el Señor la luz
que te permita poner orden en tu vida, orden en tu casa o en tu matrimonio. Ahí la Escritura nos muestra en la parábola que aquellos siervos del dueño del campo le dijeron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el dueño les dijo, no arranquen la cizaña, porque si arrancan la cizaña, también van a arrancar el trigo. O sea, al arrancar a uno, está tan agarrada la raíz en la tierra, están tan entrelazadas que corres el riesgo de arrancar lo bueno. Y esto nos habla de la importancia de no romper el matrimonio, porque pueden ser afectados los hijos, no correr a los hijos, sino más bien es importante trabajar con ellos, pedirle a Dios sabiduría para una restauración, pero no arranquemos la cizaña. ¿Cómo puede ser el cambio? Cuando Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña, Él a sus discípulos les enseña que llegará el momento, dice, en el tiempo de la cosecha, en el tiempo del fruto, en que se recoge el fruto y la planta de cizaña es echada al fuego y la planta de trigo a donde va, ¿no? La cosecha del trigo a los graneros y la cizaña al fuego, pero dice que es en el tiempo de la cosecha. Y esto nos habla de algo bien importante, que para tener una cosecha hay que sembrar buena semilla. Si por alguna razón te dormiste y el enemigo sembró cizaña en tu matrimonio, en tu casa, con tus amigos, en tu trabajo, empieza a poner una buena semilla. Empieza a poner una semilla de justicia, una semilla de amor, una semilla de misericordia, una semilla de compasión, una semilla de amistad. Si por ahí se rompió la amistad con alguien, dice la Biblia que el que quiera amigos debe mostrarse amigo. Entonces empieza a hacer acciones, a sembrar buena semilla, a dar señales de que quieres una restauración, una reconciliación, y entonces Dios hará el resto. Dios se encargará de sacar la cizaña, quemarla, para que finalmente quede todo lo bueno. Esta enseñanza la extraemos de este punto de Amalek. Probablemente estás bajo ataque. Probablemente Amalek te ha estado pegando por la retaguardia. Te ha dado golpes por la espalda porque así es el enemigo. Es un traicionero que nos ataca cuando estamos distraídos. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos la victoria. En Cristo Jesús nosotros podemos tener la victoria en la batalla. La palabra nos enseña que Moisés estaba en esa batalla, estaba en el monte y estaba con sus manos en alto, y mientras estaba con sus manos en alto, Israel prevalecía. Cuando bajaba sus manos de cansado, entonces Israel retrocedía. Esto quiere decir que si Moisés se cansaba, Amalek lo estaba cansando. Había una batalla espiritual que Moisés estaba enfrentando. ¿Qué quiere decir esto? Que la victoria no es sencilla, la victoria va a requerir un esfuerzo, va a requerir disposición de parte nuestra. Dios es nuestro ayudador, pero nosotros no nos tenemos que rendir. Dios es nuestro ayudador, pero nosotros debemos estar con las manos en alto, adorando al Señor, confiando en Él, descansando en Él. Nosotros hacemos nuestra parte y Él se encargará de hacer lo suyo. Nosotros hacemos lo que se puede hacer y lo que no se puede, lo hará Él. Recuerda que Él sacó agua de la roca, Él le dio la victoria a los israelitas sobre los amalecitas, y de igual forma a ti te puede dar la victoria, romper el duro corazón de tu cónyuge, romper el duro corazón de tus hijos, romper el duro corazón de cualquier persona, y en vez de dureza, aquel corazón empiece a brotar agua. El agua que ya dijimos simboliza al Espíritu Santo, acciones de amor, acciones de compasión y acciones de misericordia, y eso es posible en Cristo Jesús. Quiero orar por ti antes de terminar este programa. Te doy gracias por prestar atención a este mensaje. Espero que esta palabra pueda ser una semilla en tu corazón, que pueda dar fruto de bendición para ti. Permíteme orar por ti. Padre, te pido en el nombre de Jesús por las personas que me están escuchando en este momento. Yo no conozco sus nombres, pero tú conoces sus nombres y sus necesidades. Yo te pido, Señor, que impartas bendición sobre su vida, que le des fortaleza, que le des agua de beber, que le des la victoria sobre sus batallas, sobre la guerra, y que tu nombre sea glorificado en su vida y en su familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, no quiero cerrar este espacio sin antes animarte a que asistas a una iglesia cristiana. Seguramente cerca de tu casa hay alguna iglesia cristiana, y si no la encuentras, ven a Pan de Vida, donde todos los domingos
11 de la mañana nos reunimos para escuchar la palabra y alabar al Rey de Reyes. Te esperamos, ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová, un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana, Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida. Ser como Cristo. El Padre desea que todos lleguemos a ser como Cristo, y el camino inicia con nuestro arrepentimiento y perdón de pecados, pero ahí inicia el camino de la perfección. Continúa hasta que seas como Él. Ser como Cristo. Editorial Pan de Vida. Editorial Pan de Vida. Adquiere la saga del desierto, del pastor Natán de los Reyes, que contiene 3 ejemplares, donde descubrirás principios bíblicos para una transformación en vida. En el proceso de transformación, Dios nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar, que por muchos años ha afectado nuestra manera de vivir. El reino de Dios y su justicia. Debemos dejar que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y morir al viejo hombre. El sacerdocio del creyente. El Señor busca a hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo con Él en la montaña para mostrarnos nuevas cosas. Adquiere la saga del desierto en formato físico o digital por Amazon. Además, búscanos en Facebook como Libros Cristianos, Editorial Pan de Vida. La saga del desierto.